Nos vamos al exterior con noticias de último momento. Hace pocos instantes un fuerte sismo se ha sentido en una zona extensa del sur de México. Según el Servicio Sismológico de Estados Unidos, el movimiento tuvo una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, a los 10 kilómetros de profundidad. A esta hora las líneas telefónicas están colapsadas. En cualquier momento vamos a estar entregando más antecedentes de este sismo bastante fuerte que se ha sentido en una vasta zona de México. Vamos a ver si se confirma efectivamente esta cifra y si hay antecedentes respecto de víctimas o personas que hayan resultado heridas o víctimas fatales y también daños materiales. Bueno, hay distintas agencias que a esta hora están informando de este sismo. Como les contábamos, se ha producido en una extensa zona al sur de México. Tuvo su epicentro en el estado de Guerrero, a los 10 kilómetros de profundidad, lo que es bastante superficial. Uno sabe que cuando estos sismos se producen más en la superficie suelen ser más dañinos. La zona de la costa del Pacífico de México, cerca de Acapulco, quedaría esto. Según lo informado del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo sacudió los edificios de la capital mexicana. Ya hay varios testigos que hablan de lo fuerte que se pudo sentir. Actualmente se estaría corrigiendo esta cifra, según nos están informando. No sería de 7,9, sino que sería de 7,6 grados en la escala de Richter. De todas maneras, bastante fuerte lo que ha sucedido hace pocos instantes en el estado de Guerrero, en México. Estamos tratando de recabar mayores antecedentes, testimonios también. Hay distintos medios que a esta hora están informando respecto de este sismo. Hay distintos testimonios de la gente. Los edificios se sacudieron fuertemente. La gente obviamente ha vivido momentos de bastante susto, de bastante temor, porque ha sido muy fuerte. Les decíamos nosotros, se ha corregido a 7,6 grados en la escala Richter, pero a una profundidad de solo 10 kilómetros, lo que es bastante superficial. Es por eso que estamos tratando de recabar todos los antecedentes respecto de las víctimas que hubiese podido tener este sismo, los daños materiales también, si hay heridos, en definitiva, cuáles han sido los daños que ha dejado este sismo de bastante intensidad en México. 7,6 grados en definitiva ha sido este sismo, se registró hace solo algunos instantes. Y estamos tratando de recabar mayores informaciones al respecto. Esto ha sido en el estado de Guerrero, se dice también en la zona costera muy cerca de Acapulco. Y todavía no hay un balance oficial respecto de efectivamente cuáles fueron las consecuencias que ha podido tener este sismo en México. 7,9 grados se había dicho en un comienzo, esa cifra ha sido corregida a la baja y lo tienen ustedes en su pantalla. 7,6 grados es en definitiva lo que ha ocurrido en este sismo que tuvo ese epicentro en el estado sureño de Guerrero. A 10 kilómetros de profundidad. Esto ocurrió a 20 kilómetros al sureste de Ometepec, en el estado de Guerrero. Eso es específicamente el lugar donde se ha producido. Fue poco después del mediodía, hora local, y se observó que la gente salía de los edificios, evacuaba las construcciones que se sacudieron fuertemente en el estado de Guerrero, en México. Estamos con Juan Carlos Campos, un entendido además en estas materias. Lo hemos visto permanentemente aquí en Canal 24 Horas en Chile Telúrico. Juan Carlos, yo decía recién, se dice que este sismo fue entre 10 o 20 kilómetros de profundidad. Hay una contradicción en las informaciones que llegan, pero es bien superficial, lo que nos hace pensar que puede haber tenido un gran nivel de daño. Así, hay que esperar porque habitualmente la primera alerta que se da siempre tiene este tema de tener los 10 kilómetros de profundidad. Es como casi una alerta en forma automática. Sin embargo, ahora hay que irlo perfeccionando, porque en el fondo ya la USG se va tratando de ratificar la información y de hecho fue bajada, como tú decías recién,
la magnitud que tuvo de 7,9 a 7,6. Lo importante, quizá un punto muy importante en este tema, es decir que si bien es cierto en el estado de Guerrero, que más hacia la costa, uno ve el mapa, está más lejos de Ciudad de México, ocurrió por ejemplo en el terremoto del año 85 que el epicentro fue en la costa mexicana, de hecho en el mar, y el mayor daño se produjo en Ciudad de México porque Ciudad de México está construido en un terreno muy blando, y el terreno blando lo que hace es amplificar la onda sísmica. Entonces, más allá de que esté más lejos Ciudad de México, hay que estar muy atentos a la información que está ahí también en Ciudad de México para saber el daño que tiene. No debería haber mayores daños por ahora, lo que se ha señalado. Sin embargo, hay que estar atento hacia ese tema. También hay que estar muy atento también a las informaciones que se están dando en México, porque lo mismo ocurre acá en Chile. La USGS lo que busca es tener una alerta rápida de la situación, pero luego son los servicios sismológicos locales los que deben ratificar y confirmar esta información. Y en ese sentido hay que creer mucho en los organismos locales, en lo que está informando la gente en México. Nos informan que al parecer incluso en México se está informando que sería menor a los 7,6 que está informando la USGS. Hay un video acá, vemos un video aficionado que llegó hace pocos instantes, Carla. Sí, de cómo fue el movimiento realmente, pero tú lo decías, hay una cuenta, en la cuenta de Twitter, el presidente de México, Felipe Calderón, ha dicho que hasta el momento no se reportan víctimas y que se estaría corrigiendo aún más a la baja la cifra hasta un 6,5, un 6,6 en la escala Richter. Así que son datos que todavía están procesándose, estamos recabando la información. Ahí estamos viendo el video. En todo caso, me resulta... Ahí está. Sí, ahí ya se siente... Me llama la atención, eso sí. Es corto en todo caso. Me llama la atención, Carla, una cosa, realmente estos videos son grabados en la parte donde menos se siente. O sea, la gente que lo sintió más fuerte habitualmente no se preocupa de grabar. No alcanza a procesar o se le corta la luz, por ejemplo. Entonces, probablemente, y eso me llama la atención de que ya se está afirmando que no hay ningún tipo de víctima. Ocurrió hace muy pocos instantes. Y yo me imagino que la zona más afectada tiene que haber quedado aislada comunicacionalmente, que es lo que nos tocó vivir a nosotros en el año 2010, que se refiere básicamente a las líneas telefónicas que colapsan. Entonces, no logro... pensar o imaginar por qué descartan tan rápido que no haya ningún tipo de daño ni de vícticas. No, lo que entiendo yo es que se está recabando la información, pero que hasta este momento no hay reportes de ningún tipo de víctima. Yo lo tomaría con precaución al antecedente, a eso me refiero, digamos, porque probablemente haya que recabar más información en cuanto a la zona más cercana al epicentro y también a zonas más lejanas, lo que yo les comentaba, también zonas más lejanas, pero que tienen terrenos blandos como es la situación en Ciudad de México. Si el presidente que está en Ciudad de México dice que la situación es más tranquila, nos imaginamos que en Ciudad de México no ocurrió nada grave. Sin embargo, sí tiene que haber sentido fuerte. Sí se sintió, eso te iba a decir. Ya hay cuentas en Twitter de gente que dice que efectivamente en Ciudad de México sí se sintió, que se sintió bastante fuerte. Y vamos a ver, claro, cuál es el nivel de daños. Tú nos explicabas el tipo de suelo que tiene Ciudad de México y lo más riesgoso que podría ser que ahí se haya sentido con mucha fuerza, pero lo cierto es que hasta este momento se está rebajando la intensidad que habría tenido este sismo. Por tanto, si estamos en un 6,5, 6,6, ya no es un movimiento tan fuerte como el que pensábamos en un comienzo con un 7,6 o un 7,9, que es exponencialmente muchísimo más fuerte. Vamos a revisar los videos que nos llegan a esta hora. Ahí está. Estamos sintiendo Vamos a escuchar un poco el ambiente. Estamos sintiendo horrible. Es un temblor como de 7.5. No, ya, 7.5, no, hombre. ¿Qué hacemos aquí parados, güey? A la madre, güey. Sigue temblando. Yo cansadísima. Ya aquí no me alcanza para nada. Pero ¿sabes qué? Claro, ahí lo estamos viendo, se ve claramente cuando se mueve la tierra, obviamente. Yo les decía que hay distintas cifras dando vueltas, hay distintos organismos que han tratado de medir este sismo. La USGS, por ejemplo, como ya les hemos dicho, el Servicio Geológico de Estados Unidos lo ha fijado en un 7,6, pero el Servicio Sismológico de México ha dado una cifra bastante inferior, que es un 6,5, un 6,6, lo que obviamente es bastante menos. El terremoto, como les hemos dicho, o el sismo en realidad, porque los medios hablan de terremoto, pero para nosotros tiene un significado distinto. Este movimiento telúrico tuvo epicentro en Guerrero, a una profundidad de 10 kilómetros, según se señala hasta ahora. Hay un corresponsal, además, que en México
Nico, un colega, que ha contado que hay mucha gente que salió a las calles de los edificios luego que se dispararan las alarmas antisísmicas. Tras el susto por este fuerte temblor, la gente ya habría comenzado a retornar a las oficinas. Les contábamos también que las líneas telefónicas estaban completamente colapsadas, Juan Carlos, y eso es algo que ocurre generalmente en los movimientos telúricos, ocurre en nuestro país, ocurre generalmente cada vez que hay un sismo de normal, importancia. Es esperable. Dos cosas. Una, el tema de las diferencias que hay sobre la información es muy normal. Es normal que ocurra, como les decía, la USGS tiene una alerta rápida de información y luego los organismos locales van a ir confirmando cuál va a ser la magnitud específica. Lo que se ha informado recién la USGS es que hubo otro gran sismo en el planeta, digamos, que es en Papúa, en el sector de Indonesia. Recordemos que sufrieron ahí en Indonesia un terremoto muy grande el año 2004. Este fue de una magnitud de 6,2. Ahora, no hay que alarmarse, no es que estén relacionados, no tienen nada que ver una cosa con otra, es una casualidad. Eso sí, están en el anillo de fuego del Pacífico, el cordón que rodea todo el Pacífico, que es la zona más sísmica del planeta, en el cual está incluido Chile. Como les decía, una información que acaba de llegar, que hubo otro sismo bastante fuerte en Indonesia de 6,2, mientras nosotros seguimos esperando mayores confirmaciones de las informaciones que nos llegan desde México. Como decía Carly, como lo que tú mencionabas, si se sintió en Ciudad de México tiene que haber sido de una magnitud relativamente importante, porque aunque sea poco un temblor en Ciudad de México, se siente muy fuerte. La percepción que ellos tienen, aunque nosotros a veces acá como que despreciamos un poquito ya de 5 para abajo, como que creemos que es un temblorcito, por la experiencia que tenemos. Sin embargo, el suelo que tienen en México fue hecho en una laguna por razones ancestrales, mitológicas. Se edificó la Ciudad de México sobre una laguna que se secó y el terreno en Ciudad de México es muy blando. Y eso funciona como es igual que una gelatina. Ustedes pónganse como un ejemplo, si ustedes golpean una mesa, probablemente las zonas más cercanas al golpe se mueven menos que la gelatina, aunque esté más lejos. Es tal cual. Aunque esté más lejos esa gelatina, que es el suelo de Ciudad de México, se va a mover más fuerte incluso que ciudades que están más cerca del epicentro. Ocurrió en el gran terremoto del año 85, que hubo ciudades que estaban entre el epicentro y Ciudad de México que no tuvieron prácticamente ningún daño. Sin embargo, hubo grandes daños en la Ciudad de México. Por ahora, la información que tenemos es que en Ciudad de México se sintió, hubo bastante preocupación en la gente, evacuaron en muchos edificios, pero por ahora no se registran mayores daños, tanto en la infraestructura de la ciudad como tampoco daños en las personas. Ahora, lo que siempre nos preocupa en Chile cuando pasan estos sismos en otros países es qué pasa con las alertas de tsunami. Bueno, el TOA ha descartado que haya alerta de tsunami para nuestras costas. Esa es una información que obviamente nos tranquiliza. Lo ha publicado así también el TOA en su página, diciendo entonces que no hay riesgo de tsunami para Chile, algo que obviamente a nosotros nos pone muchísimo más tranquilos. Y eso está basado también en las informaciones que llegan desde el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que está en Hawái, que ellos descartaron prácticamente a los 10 minutos descartaron una alerta de tsunami en todo el área del Pacífico, que es la que ellos están constantemente vigilando. Pensamos que por las características de este gran sismo, que tiene un epicentro en tierra, no un epicentro en el mar, por lo tanto, a pesar de que se está cerca al parecer de la costa, no tuvo una fractura tan grande como para que se haya decretado una alerta de tsunami, así que quedó por ahora descartada. Lo que sí es importante señalar, Carla, que cuando se confirme en definitiva qué va a pasar qué va a pasar efectivamente con la profundidad, vamos a tener una clara percepción de cuánto fue, porque como te decía, a veces en la USGS aparece en forma automática el tema de los 10 kilómetros. Hay muchos temblores a lo largo de los últimos meses que uno se empieza a revisar, sale la primera información 10 kilómetros y después va variando. En todo caso, un sismo fuerte a 20 kilómetros se siente muy fuerte la superficie, independiente que incluso se pueda rebajar la magnitud de parte de los organismos especializados en México, que es la información que vale. Así como en Chile tenemos que creer en la gente de Sismología de la Universidad de Chile, que hace un gran trabajo y que es la que en definitiva nos entrega la información exacta, en México ocurre lo mismo.